Paranoia, legado del terror. Paranoia, legado del terror. Fantasmas, espectros, ánimas, siluetas, sombras, brumas, quejidos, gritos, ruidos, muñecos y artefactos con movimiento propio. Estas son algunas de las cosas más aterradoras en este mundo. Algunas personas creen en el mal, algunas otras no creen en el mal. Muchos aseguran que son solo historias inventadas por personas que se dejan engañar por su propia mente. Algunas otras cuentan sus leyendas con una credibilidad totalmente increíble y hacen que otras personas comiencen a tener miedo en el momento cuando escuchan su historia. Todos o la mayor parte de personas conocemos a alguien que dice no creer en esas cosas paranormales. Incluso se burlan cuando platicas de eso. Pero todos también conocemos a esa persona que se burló en algún momento y cuando fue testigo que algo se movió o escuchó, sonó y cosas así, las cuales no tienen explicación, comienza a temblar de miedo. A muchas personas les gustan los temas que tengan que ver con fantasmas y cosas así. En mi país, México, creo que no existe una barranca, sendero, arroyo, incluso hasta un río, donde las personas no cuenten que en algún momento escucharon a la famosa Llorona. Así es, la leyenda de la Llorona, que es corta y cuenta que hace mucho vivía una mujer junto a sus 3 hijos. Ellos vivían bien y eran felices, hasta que una noche de invierno ocurrió algo terrible. El padre de los niños regresó después de muchos años de haberlos abandonado. Ellos habían vivido muy feliz sin él, sin este mal hombre. Siempre paraba gritando y en borracheras, sin olvidar que siempre los castigaba sin sentido, así como también se metía con la madre. La mujer siempre rezaba para que este hombre no regrese, pero lastimosamente regresó. Cuando llegó este hombre, de una patada tiró la puerta y gritó ¿por qué no lo habían recibido? Los niños, muy espantados, se escondieron. La madre se enfrentó a su esposo con tal de defender a sus hijos, pero lamentablemente ella fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue buscar a sus hijos, pero al buscarlos por toda la casa, no los encontró, ni a su esposo. Muy desesperada salió fuera de la casa y corrió bajo la tormenta, llorando y gritando el nombre de sus hijos por varios días, meses, años, pero nunca los encontró. Un día, tras buscarlos por mucho tiempo, la madre murió de tristeza. Tampoco se supo nada de los niños, ni mucho menos de aquel hombre que se los llevó. Desde ese entonces, el espíritu de esta madre no descansa. Las noches se le oye llorar, lamentar por los alrededores de los pueblos, buscando a sus hijos. Las mujeres que logran oír los lamentos y gritos de la Llorona corren asustadas rápidamente tras sus hijos para esconderlos de ella, porque si los encuentra, se los lleva para siempre. Esa es la famosa leyenda que se cuenta en muchos lugares de México y ha puesto a temblar a muchas personas. Incluso se cuenta que muchos al mirarla quedan locos o algunas veces desaparecen sin dejar ningún rastro. En este grupo queremos darle un poco de vida a algunas de las leyendas más escalofriantes que existan. Por ejemplo, esta leyenda corta pero aterradora. Perú, siglo XIX, el fraile sin cabeza. Se habla sobre el andar de un ser diabólico, el fraile sin cabeza. Es una alma en pena que a veces flota por toda la ciudad, recorriendo
de lado a lado el callejón de la catedral, siempre a las 12 campanadas que dejaba oír el reloj de la torre. Aquellos quienes habían tenido el valor o la mala fortuna de encontrárselo decían que este espectro se mostraba vestido con un viejo hábito franciscano, y donde se había una supuesta capucha solo se veía un hueco con una sombra que provocaba el vacío. Esta leyenda, según una de sus dos versiones, dice que este espíritu había sido decapitado por el hijo de un noble español, quien por un ligero desacuerdo había reñido con el fraile, y en medio del calor de la desigual disputa, la cabeza del fraile fue cortada de un tajo a causa de un fuerte golpe que le propinó el hijo del noble con la espada. Se dice que todo este acontecer sucedió en el callejón de la catedral del lado, que antiguamente daba la casa Forga. Hay quienes dicen que el fraile fue enterrado sin su cabeza, ya que al momento de la decapitación un perro la cogió y se la llevó a alguna esquina de los alrededores. Debido a eso, cuentan las personas mayores, abuelos, que el fraile vaga errantemente en busca de su cabeza, ya que al momento de la decapitación un perro la cogió y se la llevó a alguna esquina. Hay quienes dicen que esa cabeza, muchos la miraron, no sabemos. Hay quienes dicen que la modernidad calmó su constante deambular, así como también dicen que probablemente encontró lo que tanto estuvo buscando durante muchos años. Esa es la historia del fraile sin cabeza. Muy buena, ¿verdad? Y es así como en los lugares se cuentan las leyendas de entidades que al parecer no saben que ya no son parte de esta vida y en algún momento siguen penando ahí en los lugares más oscuros y espantosos. Gracias a todos por mirar este video y recuerda, si tienes un relato, leyenda, envíala para que le demos un poco de vida. Paranoia, Legado del Terror estará agradecido de que compartas tu relato o leyenda. Paranoia, Legado del Terror. Paranoia, Legado del Terror. Paranoia, Legado del Terror. Las historias que se cuentan son sacadas del internet, en páginas que se dedican a esto, a contar historias y leyendas. No podemos mencionar los nombres porque muchas veces las cuentan anónimamente y así queda. Pero si es tu historia y la escuchaste, te agradecemos por compartirla y esperamos no te molestes porque la hayamos editado para hacer este video. Gracias.